Y bueno, para hablarnos de este tema nos acompaña Josefa Galván. Josefa es licenciada en Psicología Industrial y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación Superior. También es coach ontológica senior. Tanto en México como en el extranjero ha realizado estudios de aprendizaje acelerado, programación neurolingüística, biofeedback para alto rendimiento ejecutivo, neurobusiness, entre otros. Es fundadora y directora de HPB y Neurobusiness. Muy buenos días, Josefa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias, Valeria. Buenos días a todos, compañeros y todas las personas que nos acompañan, que todas somos personas y somos organizaciones que nos vinculamos en todo momento. El tema que hoy nos convoca es el de neurociencias. A veces puede parecer un tema complejo, y lo es, pero el asunto de esto es volverlo muy sencillo, que nosotros lo podamos entender. Hemos escuchado mucho acerca de las investigaciones que se están haciendo acerca del cerebro. Sin duda, esa siempre ha sido una inquietud del ser humano, saber cómo funcionamos por dentro. Y a veces creemos que ya lo sabemos, creemos que ya estamos listos para entender a los demás y para entendernos a nosotros mismos. Pero la otra es cómo lo llevo a mi familia, cómo lo llevo a la sociedad, cómo lo llevo a la organización. Una organización es un ser vivo, es un ser dinámico, es un ser cambiante. ¿Por qué? Porque está compuesto de unas grandes células, es igual que todos nuestros sistemas o nuestros organismos internos, la parte interna de nuestro organismo, porque son tan dinámicos y son tan cambiantes porque somos seres vivos. Y lo más complejo de entender justo es el comportamiento humano. Y es ahí donde todos los seres humanos hemos estado apostando para entender al ser humano. Esta imagen que ustedes están observando aquí, esta es de realidad aumentada. Y eso es lo que hoy la tecnología nos permite identificar, casi si pensamos un poquito en la pandemia, en el COVID, lo que está ocurriendo, que dice, cuando nosotros hablamos, esas gotículas de saliva que salen y que llegan y cuánto alcanzan de distancia. Pues bueno, algo que es súper maravilloso es esto, que cuando nosotros nos estamos comunicando, como en este momento con ustedes, la maravilla de estar a distancia, el pretender o el intentar comunicarnos, no nada más es de hablar, sino de vincularnos desde otro ángulo, desde vincularnos emocionalmente, vincularnos con los pensamientos, y a veces parece que no ocurre, pero también vincularnos corporalmente, porque los movimientos que yo hago, los movimientos que ustedes hacen, están ejerciendo un cambio en nuestro organismo. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos en un call center las personas, a veces nosotros no las vemos, está en llamada, sin embargo, sí alcanzamos a distinguir, no siempre a sentir, pero sí a distinguir si la persona está enojada, si la persona está contenta, si la persona tiene prisa, si la persona tiene ansiedad, eso lo alcanzamos a distinguir y nos conecta. Hay ocasiones que por la manera en que nos hablan terminamos enojándonos o terminamos contentos. Bueno, eso tiene que ver con ese nivel de comunicación que nosotros tenemos y que se vuelve a veces imperceptible o inconsciente, porque no ponemos atención a todos esos estímulos, a todas las cosas que ocurren. Bien, dicho lo anterior, ¿cómo es que las neurociencias y todos esos estudios que se han hecho pueden beneficiar a tu empresa, pueden beneficiar a tu organización, a tu negocio como tal? Eso es lo que vamos a estar hablando en esta sesión. Una realidad que ya está con nosotros y que cuando hablamos de realidad, podemos hablar de realidad aumentada, podemos hablar de una realidad que yo interpreto o la realidad que tú interpretas, porque la realidad es el conjunto de realidades que nosotros, los seres humanos, vamos construyendo. Algo para nosotros no existe si nosotros no lo vemos. Por ejemplo, si alguien no ha oído hablar de realidad aumentada, eso no existe en su cabeza, no existe en su mundo. Entonces, aquello que no alcanzamos a ver, aquello que no alcanzamos a distinguir o que no alcanzamos a comprender, de pronto para nuestro cerebro eso no está. Fíjense qué importante todo esto, porque muchas veces a nivel empresarial, nosotros tenemos la idea que como equipo debiéramos hacer esto, debiéramos hacer aquello, y eso es una realidad que yo construyo en mi cabeza.
pero ¿qué tanto la logro comunicar? ¿Qué tanto logro contactar y contagiar a la gente que está conmigo para que vea esa realidad o para que vea esa necesidad o esa urgencia? Y muchas veces no lo logramos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, cuando hablamos de una realidad, vamos a tomarlo desde este ángulo, se refiere a la tecnología. ¿Cómo la tecnología ha venido transformando las empresas y lo seguirá haciendo? Hablemos de tecnología desde que se cambia la rueda, de que aparece la rueda, o desde antes, de cuando el ser humano logra obtener la primera chispa de fuego, así para hacer el fuego. Todo aquello que son herramientas, que son recursos o que son instrumentos, nos transforma la vida. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la facilite, que esa realidad cada día vaya siendo distinta. Entonces, la tecnología, que es por ahora la máxima expresión de las cosas que están ocurriendo, pues ha transformado nuestras empresas, ha transformado nuestra vida y seguirá ocurriendo. Justo la pandemia mostró que la mayoría de las empresas y personas no estábamos listas para responder y muchas no lo han logrado. ¿Por qué no estábamos listas? Porque no había la tecnología en nuestras casas, porque no todo el mundo tiene para conectarse. Lo vemos, recientemente sacaron una encuesta que hizo el Tecnológico de Monterrey con el Banco Interamericano de Desarrollo, que aproximadamente entre un 65 y 70% de los docentes no cuentan con todos los recursos para dar las clases a distancia. Entonces, de pronto con la pandemia, pues vámonos, es como lanzarse a la alberca o lanzarse al mar, y hay que resolver, hay que salir adelante y hay que seguir dando las clases. ¿Cómo las vamos a dar? ¿Cómo vamos a supervisar todo eso? ¿Cómo vamos a garantizar la calidad? ¿Cómo vamos a hacer que las cosas sucedan y sobre todo que sucedan con un resultado que se espera que suceda? Bueno, ha sido muy complejo. Sin embargo, ante este tipo de situaciones, en algunos casos vamos a ver una afectación hacia menos y en otros casos vamos a ver una afectación hacia más. Por ejemplo, el aumento de tráfico que tuvieron las tecnologías con respecto al año anterior, nada más en este periodo de marzo, abril, mayo, se incrementaron entre 30 y 45%. ¿Se imaginan lo que eso significa? Tanta gente conectada, yo creo que lo han escuchado en distintos medios. Por ejemplo, una herramienta o un software que sirve para trabajar colaborativamente, para que los equipos se estén en contacto, el uso aumentó y el número de suscriptores aumentó en un 80%. Slack nunca se hubiera imaginado que eso iba a ocurrir. Las aplicaciones, como por ejemplo para videoconferencias, justo esta que estamos usando, o Zoom, Skype aumentaron entre el 300 y 400%. ¿Eso cuánto significa en términos de tecnología, de recursos que demanda esta aplicación? Pues hay que meter más gente porque tenemos que resolver y hay que estar mejorando las aplicaciones porque se usaban mucho, pero hoy fue una explosión. Los videojuegos en línea. ¿Esto qué significa a nivel de mercado? Pues que las acciones de Zoom se fueron 120% más. Eso es un sueño, eso es impensable que pueda ocurrir en un periodo tan corto. Y las de Facebook se incrementaron, el valor de las acciones se incrementaron en un 45% más. Quienes hubieran comprado, quienes en alguna ocasión compraron acciones de Facebook, por ejemplo, o de Zoom, pues hoy sus acciones ganaron muchísimo. Redes sociales como WhatsApp y la nueva Telegram también han tenido incremento en su solución y cada vez se están ampliando más los servicios entre 117 y 217%. Eso es de verdad la explosión tecnológica que de pronto hizo un boom y nos invadió. Y aún con todo y eso podríamos pensar, ¿y eso cubre al 100% de la población? Sabemos que no. Eso solamente tiene que ver con un porcentaje mínimo de población al que están llegando estas empresas, porque mucha gente hoy no tiene facilidad para acceder a la tecnología en virtud de que no hay conectividad. Aún a nosotros mismos nos ocurre. Por el tráfico, hay ocasiones que seguramente les ha pasado que hay interferencia, no me puedo conectar o de pronto me saca la aplicación, porque cuando hay tanta gente estacionada, pues se generan esos embotellamientos. O la conectividad, por ejemplo, en ciertas zonas no existe.
¿Qué están haciendo los maestros? Pues están buscando cómo resolver eso. Pero no se tenía previsto, digo, desde mucho tiempo no se previó que esto pudiera pasar, por lo tanto, no estamos habilitados con muchas cosas, ni a nivel de tecnología, a nivel de empresa, por ejemplo, los procesos, procedimientos, nos tomó por sorpresa. ¿Y qué sucede? Tenemos que dar un resultado, tenemos que avanzar. Incluso, fíjense, este es un dato muy importante, que los eternos rivales, Apple y Google, se unen para un proyecto Bluetooth. Entonces, sí, somos rivales en el mercado, pero tenemos que entrar a algo, un concepto que se llama competencia, que se dice, competimos, pero también colaboramos. ¿En qué colaboramos y en qué seguimos compitiendo? Y no nos vamos a pelear porque es un asunto de negocio, es un asunto de mercado y se están uniendo justo para el tema de seguridad y privacidad de los usuarios, que tanto estamos deseando, porque hay ocasiones en que las plataformas tenemos intrusos, pero también tenemos intrusos porque no sabemos manejar nuestros mecanismos de seguridad. Incluso a mí me pasó en una de las sesiones, tuvimos un intruso que es bastante indeseable, que de pronto estamos haciendo una presentación y se mete alguien en tu presentación o en tu conferencia, en tu reunión de trabajo, pero con temas que nada tienen que ver o que son muy desagradables. La otra realidad tiene que ver con las neurociencias, que son como los dos pilares que hoy están ocurriendo y que van a impactar al resto, que van a impactar la economía, van a impactar el comportamiento humano. Entonces, si nosotros no entendemos qué está pasando con las neurociencias, entonces nos vamos quedando fuera del espacio para poder accionar, para poder tomar decisiones, para poder diseñar estrategias que nos vayan encaminando. Justo en este último periodo, nosotros desarrollamos una intervención en las empresas que se llama un team back. Tenemos que hacer un team back porque debemos identificar una estrategia emergente que nos ayude a movernos desde el lugar A donde estamos para ir a un lugar B. No estamos diciendo que vamos a llegar a la Z, pero sí que vamos a movernos de donde estamos porque se ha generado un congelamiento. Las tecnologías se congelaron, no, esas a veces se colapsan, pero el asunto es que el ser humano, nosotros como sociedad, como equipos, sí estamos, algunos están en congelamiento. Y eso, bueno, ¿cómo lo movemos? Tenemos que ayudar a que la gente logre moverse. Y el tema principal es que lo callamos, que no lo decimos. No decimos, me está pasando esto hasta que de verdad empieza a desbordar. Bueno, las neurociencias, ¿cómo vienen cambiando las organizaciones? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de neuromarketing. El marketing ha cambiado. ¿Por qué? Porque tomaron un elemento de las neurociencias, que es la percepción del cliente, y que justamente tiene que ver con los 5 sentidos. Entonces, cómo el cliente ve una oferta, qué tipo de imágenes usa, qué tipo de sensaciones le provoca, si tiene que probar. Entonces, empezamos a que el producto se convirtiera en una experiencia para el cliente. Y hablamos del Customer Journey, entonces tenemos que ver cómo va a ser la experiencia, ya sea para un lanzamiento de producto, ya sea para todo el proceso de vinculación cliente-empresa, y eso pues, nos ha llevado a cambiar también algunas formas en las que nosotros veníamos haciendo las cosas. En servicio a clientes, ventas, atención, ya tenemos el tema de neuroventas también. En call centers también se les enseña cómo funciona la percepción y el pensamiento para que se puedan comunicar mejor con los clientes. No siempre, no todas las empresas, son muy pocas quienes están usando eso. Un ejemplo de esto, sin hablar de marcas ni nada, nosotros trabajamos con un banco que para la época de las Afores, haberles enseñado a todo el equipo comercial, a todo el equipo de call center que iba a salir a hacer captación de mercado, todo este proceso, cómo comunicarse y demás. Pues el producto ahí estaba, la gente ahí estaba. Ya nada más era un asunto de que las Afores, ¿qué iban a hacer? ¿Cuáles eran sus estrategias para poder hacer esa captación? Y el banco con el que nosotros trabajamos, o la Afore con la que nosotros trabajamos, fue la número 1 en captación de mercado. Entonces, eso es muy interesante porque genera una relación, una comunicación diferente. Y las personas estamos esperando una comunicación diferente. Hoy también ya se usa para recursos humanos, para la parte de capacitación. Tenemos que hacer diseños a cerebro total o considerar que la gente tiene que divertirse, etcétera.
muchas veces sin comprender exactamente qué pasa o cómo son las configuraciones del estilo de pensamiento de los grupos, pero bueno, estamos intentando hacer esto, por lo menos, pues aparecen nuevas cosas como lo de gamification o que aparece el Lego, y eso, ¿por qué la usamos? Muchas veces no sabemos por qué la usamos, pero la gente se divierte. Y a veces nos quedamos en la superficie. Si nosotros entendemos de neurociencias, entonces vamos a poder capitalizar todo eso que está para el servicio de nosotros. Ya también se habla de neuroliderazgo o de innovación. Para la innovación se requiere entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el proceso de percepción, pensamiento, memoria, que son los tres principales ejes para el contacto con las personas. Un ejemplo muy típico de marketing es, que es de lo que más sabemos, de lo que más se ha dado a conocer, tiene que ver con estudiar los efectos de la comunicación y la publicidad tiene sobre el cerebro para tener una hipótesis de cómo se va a comportar el consumidor, cómo va a reaccionar nuestro cliente. Y la típica historia de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Bueno, fíjense que el primer estudio de neuromarketing se hizo en el 75, fue un estudio leve con focus group y todo se estuvo trabajando. Pero en 2003 se hizo un estudio muy interesante de esto, donde en la primera fase les dieron en copas de cristal, tal vez algunos de ustedes ya conozcan este estudio, en copas de cristal les dieron Pepsi-Cola y Coca-Cola. El 50% de la gente, ¿qué creen que prefería? ¿Pepsi-Cola o Coca-Cola? La mayoría dice, no, pues Coca-Cola, ¿no? Pues no, la mayoría prefería, o el 50% prefería Pepsi-Cola. Sin embargo, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Porque había una excitación de ciertas zonas cerebrales que, como podemos ver en la imagen, está en la parte interior de la corteza cerebral, en la parte interior, lo que conecta con la zona límbica, y eso es donde se procesan y se generan las emociones. Entonces, ahí, pero también está vinculado con la racionalidad. Entonces, ahí se dieron cuenta que se estimulaba esa parte. En la fase 2 del estudio, ya sirvieron los refrescos, pero se dieron cuenta cuál era la marca. Y entonces, ahí el 75% prefirió ¿cuál? Coca-Cola. Si nosotros vemos el marketing de Coca-Cola y el marketing de Pepsi-Cola, es ahí donde tienen en realidad una diferencia muy significativa. Porque en varios estudios se ha demostrado que a la gente prefiere el sabor de Pepsi-Cola. Porque por lo dulce, por lo que ustedes quieran, son varias características, pero la gente prefiere eso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dependiendo de la información que nosotros damos a nuestro mercado, cómo se la damos, a qué le estamos, qué estamos buscando, con qué contactamos, eso va a ser una gran diferencia. Bien, pero hay mucho más. O sea, eso es un simple ejemplo y hay muchísimos ejemplos de esto. Las investigaciones de neurociencias, ¿para qué nos sirven? Bueno, para entender cómo funciona la percepción, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la memoria, el cuerpo, los órganos, los sistemas, y esa compleja tarea que tenemos de dirigir a personas. Si nosotros tenemos que dirigir a personas o tenemos que coordinarnos con personas, es súper importante que nosotros entendamos cómo funciona el ser humano. Pero primero, cómo funcionamos nosotros. Porque no somos conscientes de lo que hacemos muchas veces. No nos damos cuenta de cómo impacta la manera en que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos. Incluso yo creo que ustedes han vivido esta situación de que de pronto hablamos y vemos una carita de la otra persona como que algo le incomodó. Y le decimos, ¿qué? ¿Qué pasó? Y la persona dice, no, pues es que, pues no te diste cuenta, ni siquiera te diste cuenta. ¿Pero de qué? ¿De qué me hablas? Pues de la forma en que me dijiste las cosas o de lo que acabas de decir. Fíjense, nosotros hablamos y no somos conscientes del contenido de lo que decimos y tampoco de la entonación, del impacto que causamos. Habrá otras personas que no les impacte, pero hay unas que sí. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Esto está de alguna manera relacionado con varios estudios que son finos, porque dentro de las neurociencias tenemos una gran cantidad, hay más de 50 especialidades que están vinculadas con las neurociencias, como por ejemplo la neurología, que se encarga de estudiar enfermedades del sistema nervioso. Todo lo que ven aquí es en el sistema nervioso. La neurofisiología, cómo funciona, todo ese cableado. La neuroanatomía, cómo está la configuración que tiene, que le falta, donde tenemos ciertas protuberancias, etcétera, por ponerlo en términos sencillos. La neurofarmacología, los neurotransmisores, que aquí diríamos
neuroquímica eléctrica, ¿no? Cómo funcionan los neurotransmisores. Esos son súper importantes. En este momento de pandemia, traemos alterados varios neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que es un elemento clave para el estrés. La neuroconducta o neurocomportamiento también, que tiene que ver con el estudio de animales para saber cuáles son las homologaciones que podemos tener en conducta. Neurodesarrollo, cómo son las etapas de evolución desde la niñez o de la infancia, cuando está todo lo que tiene que ver cuando el bebé está en el útero, cómo vamos reaccionando. Neurocognición, cómo pensamos los seres humanos. Y así, neurosistemas, circuitos, neuromolecular, ese es muy importante, que tiene que ver con la genética y cómo está vinculada con el cerebro. La neurotecnología con la parte computacional, que nos ha llevado a la realidad aumentada, la realidad virtual, porque están tratando de copiar cómo funciona el cerebro. Hay un estudio precioso donde construyeron un cerebro en realidad aumentada y uno se puede meter ahí para ver qué está pasando, cómo se generan las conexiones neuronales y cómo se iluminan ciertas zonas del cerebro. La filosofía, que tiene que ver con el estudio de la mente desde el enfoque de valores, de cuestiones sociales. La neuroética, que es muy reciente. Perdón. Y que en la neuroética se refiere a cómo hacemos ese tipo de experimentos, hasta dónde hacemos procesos invasivos con los seres humanos, qué cosas tenemos que cuidar. Esa es de las más recientes. Y neuropsicología, que nos encargamos de ver qué pasa con las conductas y los procesos sociales. Para efectos de sociología, para efectos de empresas, para efectos de comunidades, nosotros nos estamos enfocando en estas tres, que es la neurofisiología, neurocomportamiento, neurocognición y neuropsicología. El comportamiento del ser humano vinculado con las funciones cerebrales. Veamos un ejemplo de una aplicación. Una auditoría de talento para un equipo directivo. ¿Qué sucede aquí? Los estilos de pensamiento, nosotros recibimos la información por la percepción, por los sentidos. Ahí se hace un filtro y pasa a determinado tipo de información, pasa a otra capa donde se hace otro filtro y permite el paso, otra etapa de paso de información. Para llegar al cerebro son varias etapas, pero para ponerlo en términos sencillos, llega finalmente al cerebro y se va a procesar por ciertas áreas o zonas especializadas. Aquí podemos ver en el cerebro, se marcan con colores porque eso nos da una pauta de cómo podemos ubicar las funciones del cerebro. Dependiendo de los estudios que se hayan hecho, por ejemplo, ¿cómo saber dónde está la zona del lenguaje? Bueno, hubo un experimento que hizo el doctor Broca y se llama el área de Broca, donde nosotros, por ejemplo, en la zona del habla se encuentra más o menos en esta parte. Espero que vean el cursor. Se encuentra en esta parte, donde se produce el habla. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, porque un minero pues fue atravesado por una varilla, pero la persona estaba consciente, solo que no podía hablar. Y se lo llevan al hospital y el doctor Broca lo atiende y se da cuenta que tenía una perforación en esta zona, más o menos, que se llama hoy el área de Broca. Se da cuenta que aquí estaba la perforación y la persona no podía hablar, no podía articular palabras, pero sí podía emitir sonidos. Entonces, eso es interesante. Solo por verificar, Yael o Vale, me dicen si vamos bien aquí en que nos escuchen. Sí, Josefa, todo perfecto. Te escuchamos muy bien y vemos perfecto la presentación también. Muchas gracias. Porque fíjense, sí, tenemos que estar haciendo como este chequeo, porque de repente cuando estamos haciendo presentaciones nos vamos de frente y no verificamos si seguimos conectados, etcétera. Y eso es muy importante, hacer la pausa, sobre todo para hacer esa conexión de la escucha que necesitamos tener unos con otros. Entonces, decía, el área de Broca justo está por acá, y en esta área de Broca ha sido muy interesante darnos cuenta que ahí está el habla. En el caso de los hombres, identificaron que los hombres y mujeres tenemos ahí la zona del habla. Tiempo después, se dieron cuenta que las mujeres también tenemos una zona del habla por acá. ¿Eso qué significa? Es más pequeña, pero ¿eso qué significa?
que ustedes se dan cuenta que no todos, pero la mayoría de las mujeres tendemos a hablar más en relación a los hombres. Bueno, eso tiene que ver con la neuroanatomía y neurofisiología de hombres y mujeres. Esas son unas diferencias importantes. ¿Para qué son importantes? Uno, para entender por qué las mujeres hablamos más y por qué los hombres hablan menos. Porque de repente las mujeres queremos que nos expliquen cosas que los otros no están pensando. Y eso genera conflictos. A veces puede parecer simpático esto que les digo, sin embargo, eso ocurre y nos ocurre a la mayoría de las personas. Y para las mujeres, saber esto, entender esto, ok, ya entendí. Entonces, por eso mi pareja, mi jefe, mi compañero tiene ese comportamiento. Esa es una de muchísimas causas. Ahora entiendo por qué esta mujer habla muchísimo. Entonces, lo que necesitamos es entenderlo para que para regularlo ambas partes. ¿Cómo? Si yo soy un hombre y tengo una pareja que necesita, una pareja mujer y que necesita hablar más, bueno, pues para entendernos mejor, pues voy a aprender o voy a hacer un esfuerzo de dar esos espacios conversacionales. Eso por un lado. Pero por otro, fíjense, a nivel de medicina, esto es muy relevante porque cuando alguien tiene un derrame cerebral, puede pasar que el derrame ocurre en la zona izquierda. ¿Qué representa esto? Que las mujeres tienen una probabilidad de recuperación más rápida o mayor para poder hablar, aunque no se recupera uno al 100% después de un derrame cerebral, hay porcentajes de recuperación de ciertas funciones, entonces puede esta mujer empezar a hablar, porque eso lo vieron con una parte que se hicieron quitaron una parte del cerebro y se dieron cuenta que una mujer podía recuperar ciertas palabras, muy pocas, pero ciertas palabras las recuperó para hablar. En cambio, con un hombre eso no pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene esa zona de refuerzo. Entonces, bueno, eso lo pongo entre paréntesis como para que vinculemos la importancia de todo esto para la medicina, pero también para el entendimiento de cuando en la familia ocurre esto de un derrame cerebral, podamos entender qué pasa en el cerebro. Porque a veces quisiéramos que nuestro familiar le echara más ganas, se esforzara más, etcétera, y a veces estamos pidiendo imposibles porque eso no está en sus conexiones neuronales, no está en su estructura interna. Y nosotros pensamos que la persona no quiere. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener un comportamiento de presión, en lugar de entender qué pasa y cómo puedo ir estimulando para que haya ese cambio. Bien. Me regreso a la parte de la empresa. Nosotros podemos ver que está la zona lógica, la zona de estructura, la zona de relación y la zona creativa. Hay un mito que dice, es que la persona es lógica, es total, yo soy totalmente lógico. No existe alguien totalmente lógico. Quiere decir que mi dominante es lógico, pero ese lógico se apoya de lo creativo, de la estructura y de la relación, si no, no podríamos vivir. Cuando se dice que usamos el 10% del cerebro, no se dice que usamos un pedazo de cerebro, usamos el 10% de nuestro potencial, que tenemos mucho más para dar o para estimular a que emerja. Entonces, cuando ubicamos esto, tiene que ver con los estudios de Ned Herman, que bueno, hay varios estudiosos antes, el doctor Roger Sperry, después Paul McClellan y Ned Herman, y todavía se sigue estudiando. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta zona, en la zona lógica? ¿Qué tipo de funciones, de pensamientos se procesan ahí principalmente y que habían sido identificados como todos los ingenieros son lógicos o todos los contadores son estructurales? Hasta que nos dimos cuenta que no es cierto, eso no es verdad, porque hay financieros que son altamente lógicos o hay financieros que son muy creativos, sino quienes han innovado, quienes han hecho esos cambios, esas propuestas creativas. Hay financieros con mucha estructura, hay financieros con poca estructura, hay financieros muy orientados a las personas. Por ejemplo, hoy que estamos con la economía moral o con las finanzas, pensando en las sociedades, etcétera, tendrá que ver con un lógico que piensa en las personas. Bien. Entonces, así cada uno, los que son muy altos en estructura, también tienen parte de lo demás. Lo interesante aquí es ver cómo está la configuración de mi cerebro en cuanto a esto, al estilo de pensamiento. ¿Cómo es que se forman los estilos de pensamiento? Por conexiones neuronales y por repetición, por hábitos.
las conexiones neuronales se hacen más robustas o menos robustas, es decir, más débiles, dependiendo de cuántas veces practiquemos o usemos cierta conducta. Entonces, una persona es dominante lógica cuando utiliza mucho este tipo de pensamiento. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué se hace ahí? Bueno, pues ahí está el enfoque hacia los objetivos, el enfoque hacia los resultados. Es una persona crítica, usa mucho el pensamiento crítico, encuentra los errores con mucha facilidad, etc. Pero si este lógico es muy dominante, entonces es un dominante potenciado, posiblemente esté bajo en la parte de relación. Entonces, eso hace que nosotros lo veamos como poco sensible, etcétera. Pero no es que sea poco sensible, es que posiblemente aquí no tiene desarrolladas tantas conexiones neuronales. O sea, no es una zona que se haya fortalecido. Y en este caso, este tipo de personas de alguna manera tienen cierto miedo a perder el poder. Y lo vemos cómo están reaccionando ahora con la pandemia. Bueno, ya lo comentaremos. Acá tenemos la parte de estructura, procesos, procedimientos, el manejo de los datos, etcétera. Acá tenemos la parte de relación con personas, todo lo que tiene que ver, pensemos en grupo, en equipo, etcétera. Y aquí la parte creativa que tiene que ver con innovación. Bueno, esta es una evaluación que hicimos con el equipo directivo de una empresa y el director general, después de haber explicado con detalle todo esto, cuando vieron su gráfica dijeron, wow, no tenemos gente en el área creativa, entonces, ¿cómo vamos a innovar? Y fíjense que eso fue muy interesante porque tenían un problema o una inquietud de que traían proyectos que no habían logrado avanzar. Esos proyectos que tienen que ver con crecimiento del negocio, con desarrollo de nuevas líneas de negocio, no habían ocurrido, ya habían pasado 5 años. ¿Se imaginan ustedes? El no saber eso, ¿cuánto le costó a esa empresa esos 5 años que han querido desarrollar otros negocios y que no lo han logrado? Muchísimo, cuesta muchísimo no saberlo. Y por otro lado, tenían planeado dar de baja a esta persona porque ya como que no, su actitud y que no sé. Lo que pasa es que las personas de estructura a veces no encajan y sobre todo cuando tenemos estos equipos así, porque se vuelve, es un equipo que está entre el resultado y la relación. Son equipos que se vuelven sólidos para sostener un negocio, etcétera. Pero les falta la parte de apalancamiento. Es una empresa que posiblemente no está bien institucionalizada. ¿Por qué? Fíjense el problema. Aquí no estamos bien institucionalizados, tenemos cosas, procesos, ahí estamos a medias, pero por otro lado tampoco estamos creciendo. Solamente estamos sosteniendo el objetivo con la gente que tenemos. Y ahí vamos. Aquí están los perfiles comparados. Decíamos, bueno, ¿quién va a desarrollar ese tipo de proyectos que queremos para el crecimiento del negocio? Y empezamos a buscar entre todos los evaluados, ¿quién puede hacerse cargo del negocio? Si vimos que allá parece que hay 0, empezamos a ver y decimos, no, pues este es el más alto. Ok, perfecto. Él pudiera hacerse cargo de esa parte de desarrollar el negocio. Nada más que, ¿qué creen? Un pequeño detalle. Él es el director general, entonces no se puede hacer cargo de ponerse a hacer ese proyecto, porque tiene que manejar o dirigir toda la empresa. Bueno, busquemos entre esos otros directores quién lo puede hacer. Y nos fuimos para acá, aquí tenemos uno de 105, pudiera ser ese. No, pero no puede ser porque él sostiene la parte más importante del negocio, es el que tiene los clientes más importantes. Entonces, lo quito de ahí, dejo un hueco en mi operación y en pues, lo que sostiene el negocio. Vamos a buscar quién más. Pues aquí tenemos a esta persona. ¿Qué dificultad tiene esta persona? Es increíblemente orientada a las relaciones y poca estructura. Entonces, cuando vimos cómo era el comportamiento del desempeño, nosotros le decíamos, es posible que esta persona tenga dificultad para manejar los conflictos y los problemas. Y dijeron, justo, es la persona que estamos pensando que no va a funcionar ya más con nosotros, o sea, para donde vamos. Entonces, vean, es tan importante saber cómo funciona nuestro cerebro para tomar decisiones de manera más adecuada. ¿Cuál fue la solución aquí? Hay que traer gente de fuera, traer gente que desarrolle el proyecto, que lo consolide, pero no que sea altamente creativo, porque el perfil de la gente, si traemos un disruptivo, va a chocar con el equipo que ya tenemos y no va a funcionar. Entonces vamos a perder el tiempo, vamos a perder dinero. Lo que hay que hacer aquí es buscar un perfil que se acople a los que ya tenemos para que no lo expulse el sistema, y la otra es que sí pueda contribuir.
Puede ser que lo agregamos por 1 año, 2 años, nos desarrolla el proyecto. A veces puede ser como consultor externo o puede ser contratado de manera más o menos permanente, 2 años, lo arma y lo entrega a la operación porque los demás son muy buenos operando. Entonces, decisiones como esas se pueden tomar si tenemos el conocimiento de las neurociencias. Ahora, vamos a verlo desde otro ángulo. Los estilos de pensamiento, ¿qué está pasando ahora ante COVID? Lo que estamos viviendo. Estamos ante un nivel de estrés muy alto. Y aquí tenemos un código de barras donde ustedes pueden acercar su teléfono y pues, les va a llevar a contestar una prueba que les invito a que la hagan para que la contesten y lo vean. Van a recibir en este momento la presentación y ya después, si quieren, mandamos un artículo para que lo puedan contrastar más. Se lo compartimos a Yael y a Vale para que ustedes puedan tener más información. Entonces, les invito a que, les invito a que tomen este código y si no, en el que les mandemos va a ir un link para que ustedes puedan acceder. Bien, ¿qué está pasando en nuestro cerebro ahora? Ante un nivel de alto estrés, donde nos demanda mucho equilibrio, mucha atención, el cerebro tiene un sistema de protección. Entonces dice, a ver, yo te voy a cuidar, no voy a permitir que te pase nada, y entra el cerebro sin que nuestra parte consciente se dé cuenta de qué está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema básico que nos permite respirar, que nos permite que controla todas las funciones básicas de las cuales nosotros mentalmente no lo tomamos. Ese sistema, que es el que se llama reptiliano, es el sistema básico de nuestro cerebro, entra en acción para protegernos, para rescatarnos, porque el nivel de estrés o el nivel de estímulos que tenemos alrededor son demasiados. Está a nivel mundial, a nivel país, a nivel continente, a nivel colonia, a nivel familia, a nivel empresa, son demasiados estímulos. Pero lo más importante es que estamos bajo una tensión permanente que tiene que ver con pérdida del poder. Y la pérdida del poder es poder sobrevivir, poder salir adelante en los negocios, todo es nuestro poder personal está siendo muy vulnerado. Y el cerebro, ante eso, dice, yo me hago cargo de ti. No te preocupes, vamos a salir adelante. Y entonces, ese sistema, que es una de las capas básicas del cerebro, empieza a mandar información para las emociones, y las emociones también se conectan con la parte de la corteza cerebral. Bien. Ante eso, en los estilos de la corteza cerebral, que es donde están los estilos de pensamiento, tiene que dar respuesta al medio. ¿Y qué sucede? Los más lógicos se van a potenciar, se manejan como los dominantes lógicos se van a potenciar en lo lógico, entonces va a resolver, toma decisiones rápidas, su practicidad se incrementa, su enfoque está en lograr resultados de distintos tipos, y pareciera que solamente piensa por sí mismo, pero no, está buscando cómo protegerse así y proteger su negocio y proteger a la familia o lo que le importe. Pero los demás no lo perciben así. Lo ven muy, muy desvinculado, lo ven frío, a mi jefe no le importa, o a mi esposo, a mi esposa no le importa, a mi pareja o mi papá, están súper fríos. No es que estén súper fríos, es que su cerebro, en ese afán de rescate, se está yendo a lo que es su poder, a la parte lógica. En el caso del de estructura, tiene miedo a perder el control de las cosas y no poder salir adelante, es que se me va de las manos. Este tipo de personas busca asegurar todo, asegurar que está haciendo lo correcto, que se está pegando a los protocolos que marca el gobierno. En ese sentido, no se deja llevar por toda la información que le rodea, pero le preocupa el dinero. Sí le preocupa mucho el dinero como sostenimiento de la familia, y entonces también genera un grado de estrés. Estos dos estilos ocultan su estrés. Entonces están como que si nada pasara y tenemos que salir adelante, etcétera, pero sí les está pasando. Y tienen que darse cuenta que les está pasando y tienen que comunicarlo. Necesitan hablarlo. ¿Por qué no lo pueden hablar? Porque no lo reconocen. Porque su cerebro está en resolver, pero dentro están pasando cosas. Y vale la pena que se den ese tiempo casi como decirles, a ver, 1 minuto de silencio, respira y date cuenta qué está pasando en tu cuerpo. Porque el cuerpo habla, el cuerpo nos manda mensajes. Los que son más orientados a la relación
están dispuestos a colaborar, a cooperar, a ayudar, etcétera. Este tipo, no completamente así, pero los que están muy orientados a eso, seguramente fueron los que se lanzaron al súper a comprar el papel de baño y que no sabíamos por qué. O sea, todavía no entendemos por qué se compró o se vendió tanto papel de baño. Pero ese fenómeno ocurrió. En algún momento ya tendremos algún estudio, algún análisis de qué fue lo que pasó ahí. En cuanto a desde las neurociencias, en cuanto al creativo, lo que tiene miedo es perder su libertad. Entonces, ¿cómo se sienten estas personas encerrados en sus casas? ¿Se sienten presos? ¿Sienten que les falta el aire? ¿Sienten que no pueden hacer otra cosa? Entonces, ¿qué va a hacer? Se dispersa, se pone a idear un montón de cosas porque está pensando más en futuro. Entonces, fíjense cómo los comportamientos son tan diferentes, pero estamos conviviendo con compañeros de trabajo a distancia o en cercanía, etcétera. Estamos trabajando y estos estilos de pensamiento son los que se están comunicando. Ahora, ¿cuáles tienen mayor facilidad para el trabajo remoto? Estos son los que tienen mayor facilidad para el trabajo remoto. Y tienen un plan de trabajo, se enfocan y lo pueden lograr. Estos no tienen tanta facilidad porque necesitan el contacto con otros. Este necesita el espacio, el aire, y este necesita la gente cercana, necesita el contacto. Es muy importante saber esto, incluso código QR que ustedes tomen, úsenlo y aplíquenselo, es gratuito, para ver cuál es el dominante y aplíquenlo a su familia para que les permita, o a sus colaboradores, para que les permita entender qué está pasando. Hacia dónde está más orientado tu equipo o tu familia o la persona con la que más convives para entender qué le está pasando. Entonces, estas personas tienen dificultad para el trabajo remoto porque necesitan de los demás, pero también puede ser que se dispersen más, no logran concentrarse porque su emocionalidad es mayor. Aquí les gana más la racionalidad y aquí la emocionalidad. Entonces, eso es para que ustedes lo puedan contemplar y sobre todo ahora que estamos con ya el regreso, ¿cómo van a regresar? ¿En quién tengo que poner más atención? En todos. ¿Qué tipo de atención debo de poner? Aquí, en que no oculte lo que le está pasando. Porque puede ser que una persona clave de tu empresa sea de este perfil dominante acá, pero esté ocultando lo que le pasa y de pronto, sorpresa, se te enferma. ¿Por qué? Porque contiene y no expresa. Entonces, necesitamos ayudar a todo nuestro equipo a que exprese. En este caso, ¿qué tipo de atención necesita? Hoy necesita acercamiento. ¿Cómo están? Por ejemplo, al empezar una junta, lo primero que tenemos que poner en la agenda es primero las personas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pero no el típico, estoy bien, gracias. Sino, es necesario que hablemos un poquito acerca de lo que nos inquieta, lo que nos preocupa. Demos un espacio para eso. ¿Para qué? Para que abramos la llave de la expresión y que por lo menos se sientan contenidos en ese aspecto. ¿Cuáles tienen mayor probabilidad de rotación en este periodo? Estos. Este que sabe que puede lograr muchas cosas afuera y este que sabe que puede innovar. Entonces, son los menos apegados a normas o a un lugar o a una permanencia. Ese no logra hacer tan fácilmente la permanencia. Lo que le hace permanecer en un lugar es si encuentra desafíos, si hay retos, si hay el apoyo, los recursos para que pueda hacer su trabajo. Es muy autónomo. Este también es muy autónomo. Entonces, estos tienden a salir con mayor facilidad de las compañías. Entonces, bueno, está la gran oportunidad. Son los que ven la oportunidad en este momento de pandemia. Las crisis siempre son oportunidades. Generalmente son estos perfiles. Y aquí tenemos dos perfiles, cuando son dominantes. Este es mucho arraigo, entonces va a querer permanecer. Estos dos se suman a la compañía. Nosotros vamos juntos para salir adelante, etc. Bien. Entonces, con ellos tenemos menor probabilidad de rotación. Esto sirve como un mapa de ruta. Aquí si lo vinculamos, por ejemplo, con los 4 elementos, estos son fuego, estos son tierra, estos son agua y estos son aire, para conectar con una analogía. ¿Cuáles son los impactos de no saber esta información o de no conocer de neurociencias? Bueno, los problemas y los conflictos se vuelven invisibles.
falta de coordinación de acciones entre líderes y equipos, la cultura de la empresa se va afectando poco a poco y tratar a todos igual es un error. Es como esa creencia es de nuestra familia. Yo a todos mis hijos los quiero por igual. Pues no, hoy ya sabemos mucho acerca de las diferencias. Tenemos que atender la diversidad y la diversidad empieza en casa, la diversidad empieza en nuestros centros escolares, donde empecemos a respetar a los otros porque son diferentes. Cada ser es único e irrepetible. Y aquí, de alguna manera, pues nosotros hacemos una discriminación de ciertas cosas, pero no tenemos conciencia cuáles son los elementos o las pautas para discriminar, y discriminar no en sentido negativo, sino para diferenciar. Entonces se pierde talento porque no se aprovecha la diversidad y eso nos lleva a gastar más tiempo, dinero y esfuerzo. El estrés se incrementa. Hoy, por ejemplo, tenemos el síndrome burnout, tenemos la norma 35 que está atendiendo esto. ¿Por qué creen? Porque no tenemos conciencia de cómo es el comportamiento del ser humano. ¿Qué cosa le estresa? ¿Qué no? La salud se va deteriorando y eso afecta a las empresas, afecta a los negocios, no saber de dónde viene todo esto. Entonces, ¿qué es importante? Los líderes hoy necesitan tener más conciencia del impacto de su propio comportamiento. Por eso es conveniente, primero, conocerte. Necesitas conocerte, cómo funciona tu cerebro. No es que yo ya me conozco. Uno se sorprende cuando se evalúa y se da cuenta que aparecen cosas que yo no me imaginaba o que no me imaginaba que se veían hacia afuera. Por eso, en las organizaciones o en las empresas es muy importante y urgente hoy identificar cuáles son los factores críticos de los ejecutivos, los comportamientos y todo eso, pensamientos que favorecen o limitan el desarrollo y crecimiento de su negocio. También saber a quién vamos a conservar, a quién vamos a desarrollar, a quién vamos a cambiar. Se toman decisiones de a veces lanzar a una persona, y hay un dicho muy conocido que dice, perdí un buen vendedor y me gané un mal gerente. Pasa lo mismo con los niveles directivos. ¿O con quién me voy a asociar? Hay muchos emprendimientos que mueren, pero no mueren nada más por no saber la parte financiera. Mueren porque los socios no se evaluaron, no vieron dónde estaban sus áreas de compatibilidad y sus áreas que son tan antagónicas que terminan peleándose y separándose. Ahora estamos haciendo evaluaciones también para cuando antes de que se vayan a asociar, pues se evalúan y les damos retroalimentación para saber cuál es la estrategia, si primero lanzan un proyecto y ya ven cómo, es como irse a vivir primero juntos y luego nos casamos. También hemos aplicado esto para parejas, para que puedan restablecer para que puedan tomar acuerdos de cómo vamos a vivir. Entonces, primero es el autoconocimiento, descubrirme qué hago y cómo impacta a los demás. Y el segundo es conocer a los otros. ¿Para qué? Para que yo pueda entender que si mi comportamiento es así, entonces eso está afectando. Aprender de neurociencias no es un lujo, de verdad. Es una responsabilidad de nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como líderes, como participantes de una organización humana. Necesitamos aprender de esto para poder tener una mejor calidad de vida, mejores resultados y poder salir adelante con todo esto que estamos viviendo. Entre más nos conozcamos, más fácilmente podemos tomar acuerdos que nos lleven a salir adelante juntos. Estas son nuestras máquinas de rayos X de la percepción y el pensamiento que utilizamos. Una es para niveles directivos y otra que mide otros factores y otra es para generar una cultura de neurociencias, de la neurobiología del comportamiento, cómo impacta en los negocios y en la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josefa, por esta muy interesante plática. La verdad creo que muy útil para todos los que estamos conectados. Definitivamente creo que conocer el estilo de pensamiento de cada uno de nuestro equipo pues nos va a permitir engranar mucho mejor. Y bueno, en este contexto me gustaría mucho preguntarle a la audiencia e invitarlos a que hagan sus preguntas o sus comentarios aquí en el chat. Y pues mientras esperamos, me gustaría preguntarte, Josefa, tengo una duda. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestros diferentes, porque obviamente, como bien comentas, tenemos los 4 estilos de pensamiento en nosotros, solo que hay áreas que están más desarrolladas que otras? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esas áreas que a lo mejor todavía no las ponemos mucho en funcionamiento?
La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué las quiero desarrollar? Es muy típico que en las evaluaciones nos ponen, pues salió bajo en esto, tiene que desarrollar y nos mandan un montón de lecturas o ejercicios y demás. Y mi pregunta es ¿para qué? ¿Para qué lo quiero desarrollar? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Me hace falta en el puesto? ¿Me hace falta en mi vida de verdad? Tenemos dos caminos. Uno, porque me hace falta para ocupar otra posición o para tener otro desempeño, o porque me gustaría desarrollarlo. Eso hace una gran diferencia. Me gustaría desarrollarlo, perfecto. ¿Quieres desarrollar tus competencias para jugar tenis a nivel profesional? Vamos a ver si de verdad lo necesitas, si, ¿qué te va a traer de beneficio? Porque muchas veces en las empresas, por ejemplo, toman la decisión de hacer programas para todos y vemos, o dar sesiones de coaching, 10 sesiones de coaching, y yo les pregunto, ¿por qué 10? ¿Por qué no 2? ¿O por qué no 20? Bueno, porque así se estableció. No, tenemos que ver, uno, si voy a dar sesiones de coaching, voy a ver qué tan bajo está en las funciones o las competencias o las habilidades que hay que desarrollar, qué tan bajas están y cuánto impactan en su desempeño. Y la otra, cuando vemos esto, si en su cerebro, en qué nivel se encuentra, en la zona donde está esa competencia, es desarrollable o no, o cómo le podemos hacer para que no sea un factor que le golpee, pero sí le podemos enseñar algunas estructuras lingüísticas, etcétera. Y la otra es que qué tanto va a impactar en el negocio, porque si esta persona tiene una posición, como les decía en el ejemplo, les puse, las personas son muy importantes en la operación, entonces no la muevas, traes a alguien de fuera, o le pones un asistente, o se configura el equipo diferente. Ahí es donde radica la importancia, porque habitualmente hemos hecho eso. Tiene debilidades, vamos a desarrollarlo. Y no funciona. Yo creo que varios de ustedes se han dado cuenta que no logran ese desarrollo que querían, no lo logran tener. Y es frustrante. Entonces, frustrante para la empresa porque invirtió, aparentemente invirtió, pero gastó, no tuvo el resultado que quería y la persona tampoco. Entonces, se quedan con la sensación, la frustración porque se quedan con la sensación de que no puede, no tiene el perfil, es incompetente. Y no necesariamente es eso, sino que no estamos ubicando dónde podemos aprovechar más a las personas, el perfil de cada uno. Claro, muchísimas gracias, Josefa, muy, muy interesante. Tenemos otra pregunta por parte de Georgina y menciona, ¿dónde se puede estudiar la neurociencia? Hay ahora ya podemos encontrar en YouTube, Georgina, y todos los que se encuentran aquí con nosotros. Ahora hay mucha información pequeñita acerca de neurociencias. Nosotros desarrollamos un programa que tiene que ver con el enseñar, porque todos tenemos que enseñar. Por ejemplo, y viene fuerte que todos los niveles de mando van a tener que enseñar a su gente, porque cuando pasan este tipo de cosas, ¿qué es lo primero que se afecta en los recortes? Curiosamente, se recorta capacitación y se recorta la consultoría. Aquello que les puede ayudar a salir adelante es lo primero que recortan. ¿Por qué? Porque no vamos a poner ahí. Y la verdad es que en estos tiempos de crisis son los espacios donde tenemos que invertir para ver dónde estamos, qué vamos a hacer. Pero nosotros ya tenemos 20 años trabajando con neurociencias y desarrollamos un programa que tiene que ver con enseñar, conocer primero cómo funciona el cerebro y enseñar, porque todos tenemos que enseñar. Entonces, tiene ese enfoque para los niveles de mando y también para quienes son docentes. Incluso hoy, fíjense, mucha gente está pensando en irse a construir contenido, a armar contenido para venderlo en redes. Pero, ¿cuál es su base de contenido? Hacen contenido, lo lanzan, no funciona. ¿Por qué? Porque no saben cómo funciona el cerebro, y más a distancia. Hoy lo estamos viendo con los docentes y con mucha gente. Un camino es con nosotros, que tenemos ahí un programa, pero también, por ejemplo, Harvard ya lanzó un programa también de neurociencias, la MIT tiene otro programa, y de ahí están cursos sueltos que se pueden tomar. Nosotros estamos justo para esto, estamos por liderar 3 programas que van a estar en línea. Uno es percepción y pensamiento, el otro es lenguaje y memoria, que son los pilares para todo esto que necesitamos saber y mejorar nuestro desempeño. Perfecto, muy, muy interesante, Josefa, gracias. Tenemos aquí un comentario o pregunta por parte de Santiago. Romero menciona, ¿con el código QR compartido se puede aplicar para saber qué tipo de pensamiento operará en cada uno de los integrantes de la organización?
¿Me repites, por favor, la pregunta del principio? Sí, claro, dice, con el código QR compartido, ¿se puede aplicar para saber qué tipo de pensamiento operará en cada uno de los integrantes de la organización? Sí, claro. Por lo menos en el mapita que les puse de los dominantes, por lo menos van a identificar cuáles son los dominantes. Hay que tomar en consideración que existen personas, personas que somos unidominantes o dominantes. Tenemos bidominancia, tridominancia y cuadridominancia. Entonces, es muy importante saber cuáles, dónde están, pero por ahora yo les recomiendo que lo hagan para que vean ese efecto y conversen. Pongan sus perfiles enfrente, compártanlos y digan, porque incluso nos encantaría que nos compartieran, que nos manden pues, información acerca de cuál es el resultado, porque va a pasar, ahora entiendo por qué tú eres así, ahora entiendo por qué, y eso, ya cuando yo entiendo por qué eres así, comprendo tu comportamiento, y entonces ya no me lo tomo personal. Entonces sí, háganlo, claro, me dará mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Josefa. Y bueno, hay muchas felicitaciones hacia tu ponencia, la verdad fue excelente. Gracias. Me parece que ya no tenemos más preguntas, sin embargo, bueno, yo sí quiero hacerte una última pregunta, es si ustedes actualmente cuentan con algún blog o si nos pueden recomendar algún libro, algún material donde podamos conocer un poco más del tema. Para quienes leen en inglés, está el libro de Ned Herman, pero te mando bibliografía y nosotros, el de aprendizaje integral, ya lo estamos digitalizando. Yo creo que para finales de julio, para finales de julio, yo creo que ya lo tenemos digitalizado. Es un libro que pone las neurociencias en sencillito, para ir así, hasta tiene dibujos, yo creo que en congruencia con lo que hablamos, que el cerebro recibe información que la necesita en colores y en pequeños fragmentos para que la pueda procesar más adecuadamente. Está diseñado en congruencia con lo que decimos. Entonces lo vamos a tener y esa es una manera de acceder a las neurociencias. Otro es que ustedes busquen en YouTube, hay mucho de neurociencias, solo que, por ejemplo, en neuromarketing se están haciendo unas cosas espectaculares que tienen que ver más con la percepción, no con el proceso de compra como tal, pero con percepción. Y está muy fragmentado, porque les digo que neurociencias son muchas especialidades y está muy fragmentado, pero en cuanto tengamos el libro, con mucho gusto les avisamos para que ustedes puedan acceder a él. Y también, cuando ya liberemos lo del diplomado de aprendizaje integral en línea, que va a ir acompañado de tutor, sobre todo porque para las personas de empresa, por ejemplo, esta metodología la hemos compartido con Bimbo, ellos la usan mucho, cada año hacemos actualización, Alsea, por ejemplo, también, también la Mexicana Lubricantes, tenemos varios clientes que lo están usando porque se dieron cuenta del gran beneficio que tiene entender cómo funciona el comportamiento humano. Y reduce mucho. Hemos trabajado con bancos, con muchas instituciones, ya sea solo para la evaluación y ya de ahí entienden qué hacer, o para hacer programas e informar a su gente, y se pueden ir formando de poquito en poquito. Entonces, porque es muy amplio este campo, pero sí hay una secuencia de contenidos que por lo menos necesitamos saber, y esos son los que les digo que vamos a sacar ya en línea, sobre todo por eso que estamos viviendo, para eso, pero a lo mejor pudiéramos lanzar con ustedes algunos webinars para que se vayan metiendo un poquito más a las neurociencias. Perfecto, excelente idea, Josefa. Pues muchísimas gracias. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Santiago preguntaba cómo se podrá acceder al libro, pero bueno, ya nos comentaste un poquito más al respecto. Entonces, bueno, no me resta más que agradecerte muchísimo por esta excelente ponencia. Decirle a los asistentes que por supuesto vamos a estar enviando la presentación a los socios, así como la grabación de este webinar por si lo quieren volver a consultar. Y pues nos va a encantar tenerte próximamente y nuevamente, Josefa, a nombre de todo el equipo de la Cámara de Comercio de Canadá. Te agradecemos muchísimo y felicidades. Fue una muy, muy buena ponencia para todos. Muchas gracias a ustedes y de verdad, métanse a aprender neurociencias. La vida va a ser otra para ustedes, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de negocio, a nivel de muchas cosas. De verdad, métanse. Tenemos que ir a caminar hacia un bienestar, hacia una mayor convivencia, pero también mejores y mayores resultados. Entonces yo les invito y les agradezco mucho su atención, les agradezco, Yael, este momento de contacto con ustedes y me encanta. Yo soy una apasionada de las neurociencias. Todos los días estoy investigando. De hecho, voy a empezar el doctorado y ya les iremos compartiendo
porque hay una cosa que está pasando a nivel de cerebro, pero es hipótesis, así que ahora no se las cuento. La dejamos para la próxima. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Josefa. Un abrazo fuerte a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buen día.